Bueno, estamos llegando al módulo número 4. Ya vamos avanzando en lo que es contexto, como visión, y nos metemos dentro de la parte interna de la organización, lo que es cultura, estrategia y estructura. Déjame hablarte ahora de cultura. Mira, me gusta lo que dice el pastor Jeff Corte. Dice, atraemos, conectamos, mentoreamos, capacitamos y enviamos. Nos trabaja todo lo que es la iglesia atraccional y la iglesia misional, de poder cumplir con la misión, pero también ser una organización que atrae y que retiene y que empodera. Él termina diciendo, necesitamos mantener la Biblia abierta con la mente abierta. El pastor William Aplícano nos dice cómo la iglesia va a enfrentar la multiculturalidad. El poder multicultural será determinante con las siguientes generaciones. Cultura es la expresión de una generación. La gente de afuera va a llegar a la medida que nosotros podamos ampliar nuestra mesa. Un concepto hermoso que nos trae sobre ampliar. ¿Qué tan amplia es tu mesa? La fuerza de la iglesia no está en cuántos espacios abramos, sino cómo los integremos. El éxito de la iglesia no está en cómo encuentran sus predicaciones o el gusto de la música, más en cómo se relacionan con su propia comunidad. El pastor Jeffrey León también nos trae un claro ejemplo de lo que es el poder multicultural. Dice, la verdad trasciende cualquier cultura. Tensión entre la verdad y la cultura. Tenemos la responsabilidad de entender la palabra de Dios por lo que es. Hemos permitido que la cultura nos alimente para crear nuestras propias teologías. Seamos personas más cercanas a Jesús, como Jesús hizo las cosas. Seamos más relacionales, seamos más personales, sinceros y honestos a la hora de tratar de alcanzar a las personas con una cultura anticristiana. Para terminar, dice, la iglesia necesita hablar ante el dolor, pero hacerlo desde una forma relacional. Quiero mostrarte aquí, antes de pasar al próximo módulo, mostrarte algo de cultura para que puedas ver y analizar cuál es la cultura de tu organización. Mira, hemos traspasado lo que son las oportunidades, tenemos cosmovisión, luego llegamos a trabajar la visión con los círculos, pero quiero mostrarte cinco esferas, 5 partes de una cultura para que puedas identificar, para que puedas crear, para que puedas desarrollar cultura en tu organización. Recuerda que estamos trabajando un modelo de molino. Este molino está medio, pero supongamos que tenemos cinco aletas de viento que buscan, y le vamos a poner números y nombres, ¿sí? La primera que tiene que ver con automático. Cuando vemos la cultura, nos vamos a preguntar en esto los 5 por qué. Y acá es muy sencillo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué lo haces? ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Por qué crees lo que estás creyendo? ¿Por qué sostienes lo que estás sosteniendo? ¿Por qué? Ahora mismo te pregunto, ¿por qué haces lo que haces? En ese silencio seguramente salga algo automático de ti, salga algo automático de mí. Somos seres que nos automatizamos de una forma que a veces no pensamos por qué lo hacemos. Cuando nos despertamos, vamos al baño y nos lavamos la cara, nos cepillamos los dientes, nos saciamos, es algo automático. No me pregunto si lo debo hacer. Entonces, lo primero que vamos a responder en estos 5 por qué, lo primero es algo automático. Tal vez es algo defensivo. Tal vez es algo de protesta. ¿Sí? Vamos a ponerlo en negro para que se pueda ver mejor. Es algo automático, es algo reactivo, es algo que sale directamente. ¿Por qué hacemos Silmax? Y porque Dios nos ha dicho que lo hagamos. Segundo, ¿por qué? Algo que no es algo automático, sino que está más relacionado a algo más profundo, a otro nivel. Es la justificación. ¿Y por qué? Segundo, ¿por qué?
Y porque la iglesia está pasando por un tiempo donde vemos la posibilidad que si Dios nos dijo que trabajemos en esto, lo vamos a hacer para que la iglesia se desarrolle, cada ministro crezca, cada comunidad sea potenciada, cada talento sea descubierto y así juntos poder ser una iglesia más fuerte, poder alcanzar a otros con el mensaje de Cristo. Estoy justificando el por qué lo estamos haciendo. Ahora, Javier, avanza un poquito más. Dame otro por qué. Lo primero es automático. Lo segundo es lo justificamos, tiene una razón. Pero lo tercero, vamos a trabajar lo que es la valoración. O sea, vamos a mostrar los valores. ¿Y por qué lo hacemos? Porque es un tiempo de mostrar la luz del Evangelio. Porque es un tiempo donde la iglesia, más que decirlo, tiene que hacerlo de estar y ser unida. Que el valor principio del dar generosamente tiene que estar dado. ¿Por qué no cobramos IRMAX? Porque tenemos el valor generosidad. Uno da de lo que recibe. Si Dios nos lo dio, Dios quiere que lo demos. Hay valores que subyacen, que sostienen nuestra justificación. Por lo cual, automáticamente respondemos. Vamos a un cuarto por qué más profundo y quiero que empieces a preguntarte por qué lo haces. Cuarto, en la cuarta letra tenemos 1, 2, 3, 4, 5. En el cuarto, quiero mostrarte que vamos a pararnos directamente desde la historia. ¿Por qué lo haces? A ver, si no te alcanza con mis valores, quiero mostrarte que mis valores fueron desarrollándose en mi vida. Mi padre me ha mostrado que en la iglesia es una oportunidad de servir, una oportunidad y un privilegio de poder compartir la palabra. Mis abuelos han sido personas que han desarrollado diferentes ministerios hace 50, 60, 70 años atrás. Ellos salían a predicar el evangelio con una pasión, con un denuedo, tal vez con nada de tecnología que hoy tenemos, caminando, haciendo cosas extraordinarias, se han sacrificado. Y estoy trayendo la historia de mi vida. Y en la historia de tu vida hay personas que invirtieron y te ayudaron a ser quien eres. Hay personas que te transformaron en quien eres. Esas personas sin darte cuenta les diste la posibilidad que transformen y que trabajen tus valores. Tu forma de ver tiene que ver también con quién te relacionaste en el pasado, pero con quién te estás relacionando hoy. En esto quiero mostrarte que la historia puede trabajar en 3 dimensiones: pasado, presente y futuro. ¿Por qué es importante entender las interpretaciones que lo veíamos aquí en la cosmovisión? Porque estas interpretaciones pueden tener una connotación tanto de pasado que hoy estés con bronca, hoy estés con envidia, hoy estés con celos. Hay que reinterpretarlo. Dios te ha hecho único. Dios te ha dado talentos y dones únicos a ti y a nadie más. Y ha puesto sobre ti un contexto, unas relaciones, una familia, un lugar, para que en ese lugar tú brilles y que esa luz, la gente cuando lo vea, vea a Dios. No, pero Javier, yo no. Sí, tú sí, ¿por qué no? Y te voy a preguntar 5 ¿por qué no? 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 Empieza a preguntarte los por qué para entender la cultura de la organización, la cultura del ministerio, la cultura de la iglesia. La cultura es simplemente el cómo hacemos las cosas. Porque siempre lo hacemos así. Automático. ¿Y quién dijo que hay que hacerlo así o hay que sostenerlo? Justificamos. No, porque tal persona dice que hay que hacerlo así. ¿Y por qué esa persona dice que hay que hacerlo así? ¿Cuáles son los valores? Porque esa persona tiene los valores que hemos trabajado desde hace años. Bueno, ¿y por qué vamos a la historia? ¿Cuál es la historia? Tal vez estemos sosteniendo ciertas estructuras de pensamiento que hoy las variables han cambiado, los supuestos han cambiado. Debemos reinterpretar todo eso para poder decodificar a hoy y poder darle a nuestros hijos. Mira, algo muy simple.
Si traspaso o traslado la palabra sacrificio de mis abuelos a la palabra sacrificio a mi hijo, es muy probable que mi trabajo sea de decodificar el principio. ¿Qué significa decodificar un principio? Mi abuelo me decía, hay que trabajar arduo, hay que hacer esto, hay que respirar la gota gorda, hay que levantar bolsas en el puerto. Son todas frases de sacrificio, de dolor, de esfuerzo, de dedicación. Eso era sacrificio. ¿Cómo yo traslado el sacrificio a mi hijo? ¿Qué es lo que voy a trasladar? Está aquí. Entonces te invito a que si estás trasladando historia, te fijes cómo ellos van a relacionarse con tu historia. Porque quien se está relacionando con tu historia eres tú mismo. Pero estás infiltrando, estás afectando, estás influenciando las próximas generaciones. Hoy en la historia de la iglesia hay más de 9 generaciones conviviendo en un mismo lugar. ¿Cómo estás trabajando el poder multicultural? Dios quiere que te preguntes tus 5 por qué. Y quiero llevar hasta al número 5. El número 5 tiene que ver con la entrega. A finales del año pasado Dios me dijo, Javier, ¿cuál es tu causa? ¿Qué es lo que vas a entregar? Sin importarte nada. Si vas a vivir los últimos 10 años de tu vida, ¿a qué se lo vas a entregar? ¿Qué es algo que es, voy a morir por esta causa, voy a hacer esta entrega, cueste lo que cueste? No estamos hablando de algo automático, no estoy hablando de algo de justificar, no estoy hablando ni siquiera de valores, ni siquiera de la historia porque mis abuelos me enseñaron así, sino tiene que ver conmigo. La pasión que Dios ha depositado en mí, que ha despertado en este tiempo para hacer. Esa es tu entrega. Eso es lo que vas a hacer. Y mira, vamos a ver más adelante el tema recursos, porque muchas veces cuando nos disponemos de ver una visión tan grande, vamos como Felipe a decir, hey Jesús, pero darle de comer a todas estas personas es muy grande. Mira, para que esto comience a girar, esto es algo constante, no es algo que para. Pregúntate siempre, constantemente, ¿por qué lo hago? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué lo hago? Pregúntate, ¿por qué lo hago? Vas a entender que Dios te va a llevar a tu entrega. Y esta entrega, ¿sabes con lo que tiene que ver? Con este punto aquí. Propósito. Propósito. El propósito de Dios es el que provee, el propósito de Dios es el que cuida, el propósito de Dios es el que expande, el propósito de Dios es el que te genera las relaciones, los contextos que Él te va a ir mostrando. El propósito de Dios es el que te da el carácter para sostenerte, ya sea cualquier contexto, se va a cumplir lo que Dios te dijo. Por eso quiero dejarte esta herramienta. Pregúntate los 5 por qué. Pregúntatelo a ti personal y también pregúntaselo al equipo. Si tú eres líder, pastor, miren, ¿están de acuerdo que hagamos un reto esta semana? Ok, juntémonos. Y junta a tu equipo y pregúntale, ¿qué tal si este proyecto le preguntamos 5 por qué? ¿Sí? 5 por qué. A ver, Juan, ¿por qué hacemos esto? Fabiola, ¿por qué hacemos esto? Pedro, ¿por qué hacemos esto? Pregunta. En este tiempo es que tenemos que usar un 80-20 para definir cultura. El 80%, ¿sabes lo que tenemos que hacer? Es escuchar. Y el 20%, hablar. Iba a decir, hablar. Escucha mucho más de lo que hablas. Cuando tú te empiezas a escuchar a ti mismo, empiezas a entender los porqué de lo que estás haciendo. Dios quiere trabajar en el porqué de la iglesia, no en el qué, en el porqué. ¿Por qué haces iglesia? ¿Por qué somos iglesia? Y más en este tiempo. Sin más, avanza en esta semana a trabajar en esta herramienta. Y la próxima semana nos vemos en el módulo número 5. Estamos avanzando. Dios te bendiga
qué bueno es que puedes estar haciendo este proceso. Aquí abajo, aquí en lo próximo que sigue, hay una herramienta que todos los módulos estamos haciendo de preguntarte 5 preguntas. Tú eliges del 1 al 4, 1 siendo nada, no, todo, y el 4 sigue siendo lo máximo. Pon ahí tu respuesta, que eso va a bendecir tu vida y a reflexionar juntos. Dios te bendiga, nos vemos la semana que viene.